Óscar Puente insulta a Milei y desata una crisis diplomática entre España y Argentina. La respuesta de Milei no se ha hecho esperar. Vamos a hablar de todo ello. El ministro Óscar Puente se vanagloria de atacar duro en redes sociales y suele utilizar un lenguaje poco típico de un ministro de un gobierno de una democracia europea. En cualquier caso, vamos a ver qué es lo que dijo sobre Milei y el torbellino que ha creado con esas más que desafortunadas declaraciones. Acompañadme. Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil a los que estáis aquí, muchos estáis haciendo o haréis carrera política, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Es alucinante. Escuchad, este es un ministro de España hablando sobre el presidente del gobierno de Argentina y sobre el expresidente y candidato presidencial de Estados Unidos. Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo hoy acabó su fosa. Pues no. Alucinante lo que dice el ministro de España, un ministro de España. Y claro, la respuesta del presidente de Argentina, de Javier Milei, ha sido absolutamente contundente e inmediata. Atención al comunicado oficial. Dice: la oficina del presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei. El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país, Argentina. Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. El mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. Bueno, es absolutamente relevante darse cuenta de lo que está ocurriendo. El señor Óscar Puente no da puntadas sin hilo. El señor Óscar Puente no está haciendo esas declaraciones por casualidad. Ya las ha hecho en el pasado Yolanda Díaz y algún otro ministro, en el que inmediatamente cuando intentan hablar sobre algo que está mal hecho, algo que no les gusta, algo que les parece inaceptable, utilizan Trump y Milei. Y es muy peligroso, por supuesto, porque claro, lo que está ocurriendo es que están generando la semilla para que obviamente se responda. Y lo interesante aquí es que los medios de comunicación españoles como El País, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho, Milei ataca a Sánchez. No han dicho Óscar Puente insulta a Milei y Milei responde. No, lo que han dicho es Milei ataca a Sánchez. Es decir, esta política de estar metiendo el dedo en el ojo al oponente político y cuando ese oponente político reacciona, echarle la culpa al oponente de
lo que pueda ocurrir, en este caso puede ser una crisis diplomática, es muy típica del populismo totalitario, es muy típica del régimen, de los regímenes, disculpad, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, etcétera, en la que se está constantemente insultando y atacando al oponente político y después se le acusa de lo que hace el propio gobierno. Eso es la utilización de los principios básicos de la propaganda que hemos comentado tantas veces en estos vídeos. Y uno de los más importantes de esos principios es el de presentar constantemente como errores de los demás los propios. Es decir, cuando se te acusa de corrupción, acusas de corrupción al otro. Cuando se te acusa de llevar a cabo una acción peligrosa, etcétera, le echas la culpa al otro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí Milei lo que ha hecho ha sido reflejar lo que es la realidad de un entorno en el que se presenta el Partido Socialista Obrero Español como el que defiende la limpieza en la política, es que hace menos de una semana, no llega a una semana, en pocos días, el presidente del gobierno decía que ellos defendían la verdad y la limpieza en la política. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido en ese periodo? El presidente ha difundido un bulo diciendo que Feijóo había exigido que su mujer se quedase en casa sin trabajar. El presidente y todo el gobierno al unísono ha difundido otro bulo diciendo que la ONU había hecho un informe atacando a las leyes de concordia del Partido Popular y Vox. Una mentira porque no es un informe de la ONU, es una carta de 3 relatores independientes que la propia ONU dice que no es la opinión oficial de la ONU, ni mucho menos una resolución o un informe oficial de la ONU. ¿Qué es lo que han hecho? Lanzarse al insulto, porque no podemos olvidar que en esta semana en la que habían reflexionado tanto sobre la limpieza de la política, etcétera, etcétera, lo que han hecho ha sido volver a sacar las calumnias contra la familia de Ayuso, mentir con el bulo de que Feijóo había dicho que quería que textualmente, decía el señor Sánchez, que Feijóo había dicho que su mujer se tenía que quedar en casa sin trabajar. La vergonzosa intervención del señor Óscar Puente ante los militantes del PSOE, a los que literalmente les está diciendo que lo que hay que hacer es lo que hace él, que es utilizar constantemente el insulto, la calumnia, ¿no? Y el comunicado oficial de Milei es importante por varias razones. Primero, porque responde inmediatamente a una izquierda que está acostumbrada a que jamás se le responda, está acostumbrada a tirar la piedra, esconder la mano y que nadie le responda. Segundo, le canta las 40 al gobierno de Sánchez, diciéndole que tiene problemas mucho más importantes y recordándole que ha internacionalizado el problema de los casos supuestos de corrupción de su mujer. Es muy importante recordar que con esa reacción completamente irresponsable, infantil y, desde luego, plañidera por parte de Pedro Sánchez, lo que ha hecho ha sido internacionalizar unos presuntos casos de corrupción y unos presuntos casos de utilización de tráfico de influencias que en cualquier país anglosajón serían rápidamente causa para la dimisión. Y esto lo ha dicho un montón de gente. Es decir, al internacionalizar ese problema, lo que ha hecho ha sido poner en países donde ese caso, legal o ilegal, inmediatamente generaría dimisiones absolutamente inequívocas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que ha hecho ha sido empeorar todavía más la situación. Pero también lo que es importante es que Milei aprovecha la oportunidad para recordarle los graves errores, ¿no? No solamente los casos de supuesta corrupción, es importante recordar que es obviamente algo que tendrá que decir la justicia, sino además otros factores importantes, como ha sido su entrega al separatismo, eliminando el delito de sedición
reduciendo el delito de malversación de fondos públicos y ahora con la ley de amnistía, que le ha regalado una ley ad hoc dictada por el delincuente a cambio de poder, a cambio de mantenerse en el poder por 7 votos. También es importante recordar que la política de inmigración del gobierno de España ha sido absolutamente irresponsable y la política de inmigración es un factor clave también a la hora de entender lo que busca el gobierno de España, que es traer todo el posible voto clientelar necesario. Esto es clave también porque ¿qué es lo otro que dice? Lo otro que dice ya es entrar en la batalla de las ideas de manera contundente. Sus políticas que han puesto en peligro a la clase media con políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte. Efectivamente, pobreza. Recordemos que la pobreza, medida como carencia material severa, ha aumentado durante la legislatura de Sánchez a pesar de contar con el mayor estímulo fiscal, monetario y los fondos Next Generation de la historia y además con unas políticas supuestamente sociales que estaban orientadas a reducir la pobreza. Ha aumentado carencia material severa, que es la pobreza. Y de hecho, lo que es la población en riesgo de pobreza, tampoco se ha movido prácticamente de donde era, pero ojo, es que ha aumentado la población. Es importante también recordar lo que dice al final. Importante. Los argentinos elegimos cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia. Un modelo, debemos recordar, que en las elecciones presidenciales en Argentina defendía el Partido Socialista, defendía el señor Sánchez, que se postuló a favor de la opción del señor Fernández, del señor Massa y del kirchnerismo, del peronismo. Y dice, el mismo modelo que aplica el Partido Socialista Obrero Español en su país. Claro, obviamente mucha gente dirá, bueno, pero es que España va mejor que Argentina. ¿Pero España va mejor que Argentina en qué? Claro, lo que está ocurriendo en Argentina con el destrozo monetario generado por la política socialista está ocurriendo en España por el destrozo en deuda. Claro, lo que pasa es que nosotros lo que estamos es subcontratando a Alemania nuestra solvencia crediticia. Es muy importante darnos cuenta de lo que ha hecho el gobierno socialista. Esto no es una crisis diplomática creada por Milei atacando a Sánchez. Esta es una crisis diplomática creada por el ministro Óscar Puente repitiendo lo que otros ministros del gobierno no paran de repetir constantemente, que es el insulto constante a Milei, a Trump y a cualquiera de aquellos candidatos presidenciales o presidentes que no caigan dentro de su arco ideológico. Curioso ese insulto y ese ataque a Milei y a Trump, que son presidentes de países democráticos o expresidentes de países democráticos en el caso de Trump, y el silencio ante la dictadura de Maduro, la dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua y recibir la felicitación de organizaciones terroristas como Hamas. Que no te engañen.